Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Luis María Aguilar retiró el proyecto que proponía inaplicar el artículo 19 de la Constitución, es decir, invalidar la prisión preventiva oficiosa luego de que la mayoría del Pleno se manifestara en contra de aprobar esta decisión. De viva voz, me da mucho gusto saludar para platicar de este tema al maestro Jorge Alberto Lara, especialista en seguridad y justicia. Buenos días, maestro, bienvenido. Muchas gracias, Romina, muy buenos días y a tus órdenes, desde luego. Gracias, maestro. Pues primero, conocer su reflexión respecto a esto que ha generado tanta polémica en los últimos días. En efecto, ha sido un debate amplio sobre esta figura de la prisión automática, en donde con una noticia muy somera, con un rumor, la gente puede ir a la cárcel, ¿verdad? Por falta de investigaciones, por falta de un trabajo bien hecho por parte de las fiscalías y las policías. Entonces esto lleva a nuestra Suprema Corte a revisar esta parte del artículo 19 constitucional, también en el contexto de la revisión de esta figura en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Después de que varios ministros se pronunciaron de que la Corte no tiene facultades, como lo señalas, para inaplicar, es decir, para ignorar la letra constitucional, entonces el ministro ponente retira, lo mismo que la ministra Piña, también retiran sus propuestas para reformular y poder resolver este tema de fondo. Me parece que es una posición adecuada, puesto que si bien los ministros dijeron, la mayoría de los ministros dijeron que no hay facultades para ignorar, la Corte Suprema no puede ignorar el texto, lo que sí se puede hacer y lo que hacen todos los tribunales constitucionales del mundo es interpretar lo que está por escrito. Y en esa interpretación que está en la Constitución del artículo 19, se podría encontrar una solución para resolver este tema de la prisión automática que genera violaciones graves a derechos humanos y la violación del principio de presunción de inocencia. Entonces, me parece que es adecuado, no hay un plazo para que esto se cumpla, pero la solución puede llegar de fondo, el asunto sigue todavía a discusión. Maestro, acaba de tocar un punto clave. A ver, la prisión preventiva oficiosa sigue siendo constitucional, esto a pesar de que es violatoria con los derechos humanos, como ya lo decía usted, y que va en contra de la presunción de inocencia. A ver, lo que pasa es que hay que reflexionar sobre el significado de oficioso. Alguno de los ministros, sabiamente dijo, el ministro Juan Luis González, dijo, oficioso no debe significar automático. Esa va a ser la clave, Romina. Esa justamente va a ser la clave, que oficioso significa otra cosa. ¿Qué puede ser el significado, como ocurre ya hoy mismo en muchas esferas del derecho, que lo oficioso significa que no hay petición de parte? Entonces, es probable que la solución sea quitarle el carácter automático. Te detengo por un rumor, perdón que lo diga así, por un chisme, sí, te meto a la cárcel. Así funciona hoy, hay que decirlo, y mucha gente está en la cárcel por un chisme, así claro, también hay que señalarlo. ¿Y qué podría pasar? ¿Qué podría pasar? Que se le dé una nueva connotación al concepto oficioso. Que, por ejemplo, en un asunto de esta naturaleza, el juez diga, ok, agente del Ministerio Público, no me solicites la prisión preventiva, yo tengo que revisar oficiosamente, es decir, sin petición de parte, si es que hay razones para privar de la libertad, y entonces se procede a lo que siempre se debe proceder en estos temas, que es revisar, 1, el riesgo de fuga de la persona, 2, que sea un peligro o un riesgo para la víctima o para los testigos, o que pueda destruir pruebas. Entonces, ahí sí el juez, ¿qué es lo que no están haciendo ahorita los jueces? Ahorita los jueces le dan un pase automático a la cárcel. Y si esta nueva interpretación se da, tendríamos desde luego un esquema mucho más racional y mucho más razonable, aunque probablemente esto no le guste al presidente de la República.
Maestro, el escenario que tenemos actualmente de seguridad, que es bastante complejo, diría yo, ¿hace todavía más complicado que la Suprema Corte tome una decisión sobre este asunto? Sí, Romina, porque hay quienes quieren culpar a estas figuras de lo que está pasando en materia de violencia, de inseguridad, pero creo que es un error, porque estamos hablando de una medida cautelar que en todo caso es obligación del gobierno tener todos los mecanismos para asegurar que no haya un desbordamiento de la violencia. En el fondo, la discusión no tendría que ser esta, Romina, en el fondo la discusión tendría que ser las capacidades, la eficacia de nuestras policías y de nuestras fiscalías, que ante un contexto, como ayer señaló el INEGI, de 28 millones de delitos, la eficacia es bajísima. Esa debería ser la discusión y no una medida cautelar en donde se violan derechos humanos. Sí, por supuesto. Y va a ser un tema que nos va a dar muchísimo de qué hablar. Maestro, en 30 segundos que nos quedan, ¿hubo presiones o no del Ejecutivo para que el ministro Aguilar retirara su propuesta? Basta escuchar las conferencias mañaneras del presidente. Ahí están las presiones desde la presidencia, atentando en contra de la autonomía del Poder Judicial. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre en las próximas horas. Maestro Jorge Alberto Lara, siempre los micrófonos de este espacio están abiertos para usted. Gracias, buenos días. Un saludo, Romina, buen día. Igualmente, buen día para usted también. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.